9:26 de la mañana está con nosotros José Luis García, CEO de Loreto Inversiones. Bienvenido, José Luis. Buenos días, José Antonio, y muchas gracias por invitarme. El placer es nuestro. ¿Cómo veis la fotografía del mercado, ¿no? Porque está el inversor un poco mareado, ¿no? En plan, nos hablan de valor refugio, tenemos ahí al oro y al Bitcoin subiendo, pero la renta variable está como una moto y tenemos a la renta fija también en una fotografía históricamente buena. ¿Cómo se tiene que acercar el inversor? ¿Con qué fotografía se tiene que acercar? Yo creo que la fotografía del mercado para este año tenía un concepto que se llama la desinflación, y la desinflación siempre es buena tanto para bonos como para bolsa, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viendo un poco en el mercado, ¿no? La cuestión ahora sería cuándo se produce la segunda pata de la desinflación, ¿no? Y eso yo creo que lo vamos a ver en los próximos meses, ¿no? Eso es lo que te haría de nuevo, sobre todo en este caso, ya visto un poco el rally de bolsa, pues ver mucho más interés en la renta fija y sobre todo la renta fija de largo plazo, con lo cual la duración en estos momentos es la que puede empezar a tener más sentido, teniendo en cuenta un poco la desaceleración económica y la probabilidad muy elevada, casi del 100%, de que en Estados Unidos, en el entorno de 6-12 meses, veamos una recesión. El tema es cuándo, ¿no? ¿A qué llamas o cómo se valora esa segunda pata de inflación? ¿A que haya un movimiento todavía mayor ahora, ¿no? El primero que hemos tenido... La segunda pata de desinflación, es decir, de caída de los precios de inflación, vendría determinada por tres factores, por así decirlo. Hemos visto, hay tres tipos de inflación: la inflación de bienes, que es la que subió la primera consecuente de la pandemia. Ahora lo que estamos viendo es una caída de los precios de los bienes y de hecho en muchos casos ya es negativa. La segunda, sobre todo en Estados Unidos, porque el componente de rentas inmobiliarias es muy importante, ya empieza a dar signos, hay indicadores adelantados que están mostrando que las rentas inmobiliarias van a caer. Además, dado el nivel de tipos de interés, lo que te está produciendo es básicamente que ya se están produciendo las caídas en precios de vivienda, con lo cual el componente de renta inmobiliaria se va a ver, va a caer de forma significativa y va a contribuir a esa segunda pata de la caída de la inflación. Sigue subiendo 0,6 intermensual. Sí, pero al final, cuando tú vas a los indicadores adelantados, como los contratos de los nuevos alquileres, están reflejando ya una caída en el precio, ¿no? Los precios de la vivienda también. Entonces, esto al final es cuestión de un par de meses más, ¿no? El tercer factor de inflación es la famosa inflación de servicios. Ayer, por primera vez, tuvimos datos positivos por el lado americano, y la inflación de servicios también está mostrando en los indicadores más adelantados tipo PPI que va a flexionar a la baja. Al final, lo que más sorprende en la inflación de servicios, pero también es consecuencia de la pandemia, es lo que hemos visto aquí en España, y has visto a muchos, pues, yo siempre hablo de Antonio Catalá, pues hablando de, joder, es que todo el mundo queremos salir, todo el mundo queremos ir de vacaciones, y al final estás teniendo efectivamente, y vivir. Lo mismo que pasaba en 1920 tras la primera pandemia gripal, en la que los felices años 20 vinieron de esa línea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por el momento nos hemos gastado una parte de nuestros ahorros. ¿Cuánto nos queda más para gastar? Este verano se supone que va a ser un verano muy bueno. Y esta inflación de servicios es un poco la que se sigue mostrando cierta resiliencia, ¿no? A la baja. Pero al final, una vez que caiga el ahorro, por un lado, y luego por otro lado también es verdad que también se ve beneficiada de la parada de la inmigración, ¿no?, a nivel mundial. Justo cuando veamos un poco las consecuencias de las caídas, sobre todo de la caída del empleo o la subida del desempleo, pues veremos un poco que también flexiona. En este entorno, bancos centrales. Ayer lo normal es que Powell viera con buenos ojos ese movimiento de bajada. Todo parece indicar que le quedan 25 puntos básicos. A partir de ahí, ¿veis pausa? ¿Veis que los 25 puntos los terminará por hacer? ¿Veis que después, si hace la pausa, puede hacer otro movimiento de repunte? Y Europa va con un decalaje respecto a Estados Unidos. Correcto. En el caso de Estados Unidos, nosotros vamos más en línea con el mercado, es decir, vemos una subida de 25 puntos básicos en mayo y con eso finalizaría la subida de tipos de interés iniciada el año pasado. Es muy probable que se haga una pausa y a esperar un poco el siguiente movimiento de desinflación. Lo que yo creo, y estoy más en línea con el mercado y es una discrepancia con los miembros de la FED, es que vamos a ver
una caída de los tipos de interés antes de lo que los miembros de la FED un poco creen. Al final, la recesión está a la vuelta de verano, es bastante probable. De hecho, ayer en las minutas, ellos mismos, ya en las minutas de marzo, hablaban de que habría una recesión leve a finales de diciembre, con lo cual, lo lógico, una vez que has tenido la crisis bancaria en Estados Unidos, es que se adelante algo la recesión y en vez de tenerla en diciembre, pues la puedas tener un poco en octubre, noviembre. En septiembre, octubre podrías ver con alta probabilidad este hecho, ¿no? Por Europa es todo lo contrario. En Europa seguimos teniendo un problema con la inflación subyacente y quizá lo que pase es que tengas que subir los tipos más de lo que se espera. Porque aquí además la lectura es bastante simple. Si tú tienes la inflación subyacente en Estados Unidos 100 puntos básicos menos que la europea y los tipos, sin embargo, están mucho más altos, en Europa sería previsible pensar que a lo mejor lo que nos estamos es quedando cortos en la subida de tipos de interés. También es verdad, y eso hay que tener en cuenta, que son distintas áreas geográficas y que los tipos y que Europa también se ha visto afectada mucho más negativamente por el shock energético. Y que son diferentes demandas, ¿no?, internas. Sí. En este entorno, ¿qué hace el inversor? ¿Qué oportunidades veis en Loreto Inversiones para el momento actual, en un entorno en el que también vemos que la recesión, como estás comentando, puede adelantarse un poco de diciembre? Yo creo que la bolsa en principio va a continuar fuerte, aunque ya estando, aunque este rally podría un poco pararse siguiendo el clásico sell in May and get away. Y quizá lo que más valor pueda tener en ese entorno de desaceleración con un altísimo riesgo de recesión es tomar ya duración clara en las carteras, ¿no? Siempre para mí, además me consta por lo que te he estado escuchando, que hablas mucho de geopolítica. En este entorno luego hay un factor que es el oro, que yo sí que creo que va a seguir siendo un valor interesante, por varias circunstancias, ¿no? No solo porque es un hedge, sino es una cobertura a la geopolítica, sino también porque nosotros somos bajistas en dólar, claramente bajistas en dólar, y eso suele funcionar bien en el caso del oro, y también porque al final los tipos de interés reales van a tener que bajar, ¿no? Y eso también en general suele apoyar al oro, ¿no? Si quieres jugar más beta, porque tienes muchos clientes, tenéis muchos oyentes que al final pues siempre les gusta, pues compras mineras de oro o ETFs ligadas a las empresas de oro. Es decir, que no solo el material, sino todo el sector. Yo creo que sí, en general, históricamente, de hecho, hay un gap de valoración, con lo cual en principio lo haría, ¿no? En renta variable, que muchas veces es la pregunta, dices, bueno, pues sí, vamos a tener recesión, vamos a ver una gran caída. Yo sí que descarto claramente que veamos los mínimos del año pasado y que la caída, en todo caso, vendrá producida por el recorte en beneficios, pero por otro lado, la caída del bono, la caída del yield del bono, sí que es verdad que te puede soportar valoraciones, y yo no esperaría caídas significativas de los mercados más allá de un 5 o 10%. 10% para luego ya empezar a tomar. Sí, nos estaría marcando un 3.600 para volver a cerrar ya a fin de año. Un poquitín igual, un poco más arriba, ha visto un poco el pesimismo reinante y el posicionamiento de todo el mundo. Quizá a lo mejor se para antes en un 3.800, 3.900. 3.600 era así es como lo vemos. Renta fija. Está todo el mundo yendo hasta la puerta a comprar letras del Tesoro. Pero hoy ya se ve como los últimos datos que vemos es que ha pasado la fiebre de la renta fija a una fiebre de monetarios, que tenía más sentido, a una fiebre de fondos de inversión. En ese entorno, buscando los fondos de inversión, buscando el camino de la renta fija, ¿tiene que cambiarse algo en este entorno de duraciones, de buscar producto? ¿Por dónde puede ir? Para los próximos 3 meses, dado que el riesgo de recesión es muy elevado, yo creo que lo que hay que empezar es aumentar la duración de las carteras, pero solo vía bonos gobierno. Una vez que tengas la recesión es decir, en el mercado, ¿no? Bonos gobierno monetarios. Bueno, pero ya con duración, porque podrías tener también una apreciación en el precio, ¿no? Vale. Es decir, puedes estar jugando has estado jugando a monetarios por las dudas que tenías en la inflación a largo plazo, y como tal podían subir la yield de los bonos. Pero ahora ya en este entorno en el que la recesión podríamos verla a la vuelta del verano, lo lógico es que los bonos de largo plazo tuviesen un comportamiento en precio muy bueno. De hecho, cuando analizas el comportamiento de los bonos a largo plazo en este primer trimestre, a pesar de los datos de inflación, están dando retornos positivos, ¿no?
del entorno en Estados Unidos del 3-4% y en Europa. Y es porque ya empiezan un poco a recoger esa desaceleración. Al final, el mercado de bonos sí que no se cree que la inflación iba a ser permanente. Es más, el mercado de bonos lo que te puede estar diciendo es que la inflación es más transitoria. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, José Luis García, CEO de Loreto Inversiones. Vamos a ver cómo avanza el año. Vamos a ver ahora, en mayo, esas reuniones y a ver si hay pausa ahí. Buen día y buen negocio. Muchas gracias por invitarnos. 9:36 de la mañana. Eva Villanueva.